Malop Akap, Titulakalesh. Buenas noches a todos. En este shock vamos a aprendernos formas geométricas. Son 4 que puse. Hun, Ka, Osh, Kam. El primero es wall. Wall. Wallis. Cualquiera de las dos formas lo puedes decir y lo puedes escribir. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Puede significar wall o wallis, círculo, circunferencia, esférico, redondo, exactamente como un ovalado, o sea que tenga la forma esférica, ¿sí? Voy a poner los ejemplos para que ustedes vean cómo lo pueden utilizar. Bien, por ejemplo, este anillo, ¿sí? Es wall. La forma que tiene es wall. ¿Sí? Círculo. Esta tapa también es wall. Ahí está. Ahí está la tapa. Puede ser una moneda igual. Wall. ¿Sí? Este tomate le vamos a llamar wall también. ¿Sí? No tiene que ser exactamente perfecta la definición de la forma. Incluso si yo agarrara cualquier hoja, aquí está, y yo lo puedo hacer wall. Ahí está, ya está el wall. Tiene una forma de wall. ¿Sí? Segundo, cancel, que tiene 4 lados perfectos. Bueno, busqué 2 cosas para hacer el ejemplo. Esta caja está perfecta, tiene lados perfectos y la caja es un cancel. La forma que tiene es cancel, está cuadradito, 4 lados exactos, cancel. ¿Sí? Puede ser por volumen, en este caso, por ejemplo, esta caja tiene volumen, o sea, es por volumen. Miren esta losa, quizás no tenga mucho volumen. Es lineal, pero también es un cancel, es un cuadrado, o sea, tiene lados exactos, cancel. Siguiente, dice Oshtuk, puede ser así o puede ser Oshsel, 3 rincones o 3 lados. Eso es lo que significa literalmente. Bueno, tengo 2 ejemplos aquí. Por ejemplo, esto que sirve para el cabello, el pelo, tiene una forma triangular, por eso le llamaríamos Oshtuk, Oshsel, la forma. ¿Sí? Este pegamento igual tiene la forma de un triángulo. Oshtuk. ¿Sí? Y vamos a ir con el último. Amaite. Maite. ¿Sí? Significa rectángulo, rectangular. Aquí tengo una taza amaite, de forma amaite, con forma de amaite. Ahí está. Tengo también este analte, este libro, también tiene la forma de amaite, rectangular. Estos cerillos, bueno, la caja es amaite, es rectangular. Y ya con eso concluyo. Espero que les haya gustado el shock. Nip Olal, gracias.